Hola, bienvenidos a Contrapunto Coyuntura, un espacio en donde diferentes personajes y personas del medio nos platican desde su trinchera qué es lo que están viendo. Mi nombre es Luis González y como siempre, todos los lunes me acompaña Eric. Eric, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Luis. Encantado de estar aquí con nuestra invitada de hoy también. Sí, exacto, ya una invitada recurrente que la vamos a estar viendo seguido, Daniela Blancas, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, Luis. Bien, Eric. ¿Ustedes qué tal? Bien, todo bien. Qué bueno tenerte por acá otra vez. Con Muchas frío estos gracias. días, ¿eh? Eso sí. Con Sí, sí, frío y sí. más lluvia. Ya, tiene que parar esto, por favor. Sí. Sí, caray. Sí, ya hasta se desbordó una presa, ¿no? Aquí en la de Villa Victoria, que creo que es una de las tres presas de Cutzamala. O sea, ya está al 100, o sea, ya está tirando agua, pues. Y ha habido deslaves también. O sea, está bien que el año pasado teníamos sequía y qué bueno que hay más lluvia. Sí, Pero pero sí, luego ya, vienen los efectos de segundo orden de las lluvias, ¿no? exacto. Sí, mi familia, mi mamá vive en Tampico y llovió ayer o antier, llovió, tú sabes, 30 minutos muy fuerte y se inundó toda la ciudad y había cocodrilos en la calle. Digo, lo Wow. normal. Sí, lo normal, un cocodrilo en la calle. Sí, el tema de los Sí, sí, cocodrilos allá está horrible. es difícil. Sí, sí Cosas hay. que no sabía yo y que Luis González me informa. Cocodrilos en Tampico. Sí, se comen a la gente. Sí es un drama. Sí está heavy. Y por eso estamos hablando de eso, porque hay un shutdown en Estados Unidos y no podemos hablar de datos, entonces vamos a hablar de cocodrilos en. Exacto. Bien dijiste ayer, Dios proveerá el tema, que no van a ser datos económicos en Estados Unidos, pero el shutdown sí, y del Exacto. shutdown podemos hablar. No, porque a ver, los cocodrilos bajan el crecimiento poblacional y eso le pega a la economía. Exacto, el PIB per cápita sube Eso sí, eso sí. y el estado de Tampico se vuelve más rico per cápita. Exacto, exacto, exacto. Por análisis de confianza. Oigan, pero pues sí, no hemos visto muchos datos, ¿no? A ver, ¿qué nos hemos perdido de datos importantes? Según yo, el dato de empleo del viernes pasado, ¿no? ¿Qué más? O sea, creo que principalmente ha sido, o sea, que datos que dijeras, esto sí nos importa, todos los datos laborales, tanto los mensuales, que fue el viernes pasado, como los semanales, que esta semana tampoco tuvimos, jobless claims y toda esa parte, nada. Eso es lo más importante en estas 2 semanas, ¿no? Todas las encuestas privadas, esas sí se han publicado. O sea, hoy Ujú. vimos la universidad, la confianza de la Universidad de Michigan, y bueno, hemos visto uno que otro datito por ahí, ventas de casas, todo eso no vamos a conocer casi nada, pero lo más importante son los datos de inflación de la próxima semana. El ¿Qué? 15, que está muy Ajá. interesante lo que anunciaron hoy, vas. No, dale, dale, dale. A ver, igual ibas a decir lo mismo, entonces no te quiero quitar el anuncio. No, pues, o sea, los datos se supone que se publicaban el 15, ¿no? Que es el próximo miércoles. Y estos datos, cosa que es muy importante porque la vez pasada que platicamos, hablamos de las funciones de BLS, de los datos que hace el Bureau of Labor Statistics, que también mi estadístico de confianza, cuando vio nuestro programa, me dijo, ay, se te olvidó comentar que también publican la inflación. Y yo, sí, por supuesto. Entonces, tengo que comentar que la inflación también la hace BLS. Y es importante porque el próximo miércoles se supone que saldría, ¿no? Lo que hoy supimos por medio de una noticia en diferentes medios es que por medio de el White House, bueno, la Casa Blanca, en una parte digamos, del departamento del trabajo, están pidiendo que regresen para algunos de estos trabajadores que computan la inflación, que vayan a trabajar para computar los datos y poder tener una cifra al cierre del mes. O Cosa sea, que no sé si era lo que ibas a comentar. sí, pero ya, o sea, lo que voy es que ya no va a ser el 15, sino que la van a patear hasta finales de octubre, ¿no? La inflación de septiembre va a salir, digamos, 15 días tarde. Totalmente, o sea, y es importante este dato de inflación porque es un trimestral, ¿no? O sea, septiembre es un trimestral. Con estos datos de inflación trimestrales se utilizan para diferentes cálculos, también del sector laboral, para que calculen la inflación para ciertos incentivos para el próximo año. Entonces, sin este dato, todo eso se va a ir retrasando. Ah, O no, y sea, no, y no solo es fin de trimestre.
es fin de año fiscal, ¿no? Porque Estados Unidos Es fin de cierra año. año fiscal el 30 de septiembre. Entonces, conocer la inflación de septiembre, pues sí es bien importante justo para ver, o sea, todo esto que estás diciendo. O sea, si es un dato como, y eso no lo había pensado, pero sí es un dato bien, bien importante para los cierres anuales de las empresas, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, sí nos vamos a estar perdiendo un dato y por eso están regresando a varios de los trabajadores que están con este concepto de licencia, que tienen que regresar a trabajar sin paga, obviamente, para computar todos estos datos y poderla tener a lo mejor hacia el cierre de mes, que complica la situación porque el 29 es la decisión de la Fed y bueno, pues, o sea, va a tener un cachito de información que no va a tener igual que todos los meses, ¿no? Entonces, se vuelve muy interesante y no parece hoy que es día, o sea, 10 11 días del shutdown, no parece que esto se esté resolviendo a pasos agigantados, ¿eh? O sea, no está ahí digamos, Sí, la voluntad la política para. solución. Exacto. Exactamente, la voluntad para poder hacer ya la solución. Entonces, estamos como en una situación bien rara, la verdad, porque pues, los datos están siendo muy importantes en esta coyuntura y al final, pues no los tenemos y no los vamos a tener. Entonces, datos de inflación creo que sí va a ser bastante, bastante interesante. Sí, Oye, claro. Dani, a mí sí me gustaría que nos platicaras desde tu trinchera cómo te impacta en tu chamba, o sea, de qué te estás perdiendo, o más bien, qué resultados estás dejando de poder proveer y la información que provees tanto a los clientes, tanto al banco, como a las estrategias de inversión por esta situación. O sea, ¿ya te pegó o te es muy poco tiempo para decir, ya me está afectando, ya nos está afectando de manera generalizada? Pues empezamos hablando de cocodrilos, Oye, imagínate. tengo que tener muchos más temas y voy a hablar con ustedes porque no sé qué me van a preguntar hoy. No, o sea, yo te podría decir que ha impactado en el interés del día, ¿no? O sea, siempre yo veía al principio de semana qué datos salen, entonces puedes hacer un poquito de estrategias de este día va a ser más volátil, entonces si tengo algún cliente que tiene una posición que necesita hacer o a deshacer, pues suelo aconsejar de, oye, ten cuidado con este día porque si salen los datos de inflación, puedes tener mayor volatilidad, menor volatilidad o los datos de empleo, si te vas a ir al mercado de Estados Unidos tienes que tener cuidado con ta. Y ahorita, pues obviamente o sea, esa parte de estrategia que yo puedo decirle a un cliente, no la puedo proveer como tal, porque no sé si el día va a ser volátil o no volátil, porque dependo 100% de los flujos del mercado y no de un driver, ¿no? O sea, ay, como los datos salieron arriba o abajo, el mercado se movió arriba y abajo. Entonces, ese como extra que puedes dar un poquito de color en la profundidad que puede tener el mercado, la volatilidad que puede tener el mercado, no lo tengo, ¿no? Entonces, ahora, ha pasado una semana. En una semana, probablemente si yo tenía un cliente que necesitaba hacer una estrategia muy específica, pues a lo mejor ya salió y no le impactó como tal, ¿no? O sea, porque fue una semana y pudo haberlo hecho en diferentes momentos. Y algo que llama mucho la atención es que al menos el mercado de equity no ha tenido gran impacto de este tema, ¿no? O sea, la tendencia sigue siendo al alza, muy fuerte al alza. O sea, esta semana fue un día de subida, un día de bajada, un día de subida, pero dentro de un canal de tendencia alcista del mercado accionario en Estados Unidos. Entonces, eso me ha ayudado un poquito a bajar el impacto de la carencia de los datos, ¿no? Pero no tienes visibilidad. Al final del día salen los datos, no salen los datos y el mercado pues se puede empezar a mover como quiera. Viene temporada de reportes y sin los datos pues le vas a quitar un factor a lo mejor hasta de volatilidad, ¿no? Te vas a enfocar puramente en los reportes trimestrales y lo demás pues lo vas a ver al final del mes, ¿no? Creo que donde se puede empezar a complicar es la FED. La FED sí trabaja así, hace funciones completas. Hemos tenido varios speakers y gente que va a estar hablando de la FED, que eso pues te puede generar mayor sensibilidad del mercado, ¿no? Sin otros datos que compensen o que tengas otra tendencia o que tengas más profundidad en lo que está pasando, pues va a ser como una coyuntura muy delicada de lo que digan los diferentes miembros de la FED. Entonces, conforme nos acerquemos al 29, nos acercamos a periodos de mayor estrés, no solo para los datos que vamos a ir conociendo, sino el impacto que puede tener para el tercer trimestre, para el cuarto trimestre del año dentro de la economía en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas ramificaciones de este shutdown. Entonces, pues, o sea, hoy por hoy he podido manejar mejor esta primera semana. En una semana te digo si realmente, o sea, pero sí, lo que hemos podido dejar de percibir es esa sensibilidad a la profundidad del mercado. Sí, claro. Y a ver, uno de los datos que salió como consecuencia del shutdown
y que termina pegándole a la economía y termina, a ver, todavía no he visto datos de qué tan costoso va a ser, pero, pues, a ver, por ejemplo, controladores aéreos, ¿no? Controladores aéreos, pues, sí son, o sea, son empleados federales, ¿no? Obviamente ahorita no están recibiendo Ujú. sueldo, pero tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces, o sea, esta semana se ha incrementado el número de personas han dicho que están enfermas y que no van a ir a trabajar dentro de los controladores aéreos, ¿no? Y eso, pues, obviamente implica una menor cantidad de gente trabajando en una actividad esencial y ha habido estaba leyendo una cifra, creo que cerca de 10.000 vuelos retrasados, algunos cancelados, pues porque la seguridad es primero, ¿no? O sea, y si tienes menos manos y menos ojos viendo por dónde van los aviones, pues prefieres que aterricen bien los que van volando a tener un sobreexceso de aviones pues sí, con el peligro que puede significar eso, ¿no? Entonces eso pues, seguramente, o sea, ahí no solamente no le estás pagando a las personas, casi 2 millones de personas, y esos 2 millones dejaron de consumir, sino que además esa falta de actividad está ralentizando pues, otras áreas de la economía. No, y por ejemplo, permisos. O sea, permiso para construir, permiso para cualquier cosa de negocio está frenado. Entonces, vas a tener o sea, te dura una semana a lo mejor tu permiso y se quedó justo en la entrada y pues ya no va a entrar, entonces pues, te esperas 2 semanas y entra tu permiso. Pero si esto se empieza a alargar y alargar y alargar, pues entonces tenemos periodos de que toda la economía se te desacelera muchísimo, no tienes permisos y todo esto en medio de una coyuntura donde ha tenido tarifas, políticas de migración, inteligencia artificial, o sea, tienes muchos factores que a lo mejor no te impactan en el día a día, pero sí te impactan en el total hacia el cierre del año, ¿no? Entonces vamos a ver si no uno se suma y se suma y se suma al otro, donde toda la actividad económica en Estados Unidos se empieza a desacelerar por este efecto, ¿no? O sea, hay impacto desde, por ejemplo, las asociaciones de alimentos y los bancos de alimentos. Hay muchos que sí tienen todas las provisiones para octubre, sobre todo para mujeres digamos, con productos nutricionales para los niños. Esos sí están cubiertos hasta, por ejemplo, octubre, pero otro tipo de bancos de alimentos no están cubiertos. Entonces vamos a empezar a ver filas enormes, que esto ya pasó en uno de los shutdowns anteriores, donde pues, la gente no tiene acceso a este tipo de ayudas, ¿no? Entonces, y todo radica en los subsidios que los demócratas quieren pasar en la parte healthcare, vamos, en la parte médica, que es lo que quieren pasar y los republicanos han argumentado en diferentes facetas, pero han argumentado que lo que quieren los demócratas es darle salud pública a los inmigrantes, ¿no? Y eso no es cierto. Y eso, o sea, porque es real que eso nunca ha estado en la ley en Estados Unidos. No tienes acceso a salud pública si eres un migrante ilegal. Si eres legal, sí, pero si eres ilegal, no, o sea, no está ni siquiera en la ley, ¿no? Entonces, Sí, claro. como que sí se les puede complicar la situación. El último shutdown, o sea, el más largo que hemos tenido ha sido 34 días en diciembre, si no me equivoco, de 2018, cuando ya Del estaba mes. Trump. Exacto. Y creo que retomar esa historia o ese shutdown es importante porque ese shutdown lo perdió Trump. ¿No? O sea, ese Ujú. showdown era también demócratas contra republicanos y Trump quería dinero para financiar el muro, ¿no? Y pues, no se lo daban y no se lo daban y no se lo daban y después de 35 días Trump tuvo que doblar las manitas y decir, bueno, no hay dinero para el muro y entonces se inventó otra cosa, ¿no? Pero Trump perdió ese showdown, ¿no? Entonces, hoy Trump tiene pues, más poder legislativo y creo que como que tiene bien claro que el último lo perdió y este no lo quiere perder. O sea, a lo que voy es que los republicanos no van a doblar las manitas, o sea, tienen que doblar las manitas los demócratas y también se ve complicado. Entonces, sí estamos en un gridlock ahí bien interesante, Sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Y Yo sobre todo estuve, algo, no, perdón, Eric, vas. no, no, les iba a platicar, yo estuve ahorita esta semana en Estados Unidos, y justo me imaginaba mucho caos en los aeropuertos, con los de TSA, que son los de seguridad, vuelos retrasados, y la verdad es que, digo, tuve mucha fortuna que no vi nada fuera de lo ordinario, pero sí tuve la oportunidad de platicar con un piloto, y me dijo, no, cuando pasa esto, sí nos da mucho nervio, porque hay menos gente en las torres de control, y en destinos donde el espacio aéreo es muy, muy demandado, por ejemplo, el aeropuerto de Dallas,
pues sí ves en los radares muchos aviones y sí puede representar un riesgo general para, digo, para todos los usuarios de las aerolíneas, de los aviones, etcétera. Entonces, eso digo, me llamó la atención, es un poco de lo que decías tú, Luis, de los controladores aéreos. Y hay muchos empleos que pues, no pueden dejar y no dejan de ir. O sea, me impresionaba ver, pues, justo gente, pues obviamente policías, obviamente la gente que está en los aeropuertos, eso, pues siguen yendo a chambear y no les pagan, y no reciben lana y creo que sí, es impresionante de verlo ya desde un punto de vista de usuario o de ciudadano, pues imagínate tener que ir a chambear y que no te paguen, ¿no? Ujú. Creo que la presión social después de cierta cantidad de días se puede tornar en un factor completamente determinante. O sea, el que dijiste, Dani, de 34 días, pues ya es un mes sin que te paguen. O sea, ¿cuánto aguanta la gente sin ingresos, ¿no? O sea, Ujú. por mucho que tengas Claro. tu ahorro y demás, pero pues ¿cuánto aguanta? O sea, ¿hasta dónde llega el punto de las cámaras de decir, pues ya tenemos que parar con esto porque ya trae implicaciones muy fuertes, tanto políticas o costos políticos muy altos, como temas sociales? Sí, y un poco ligándolo con lo que decíamos la semana pasada, de que es el endeudamiento de las familias. O sea, el estadounidense promedio, o sea, no puede juntar $500 para una emergencia de un día para otro, ¿no? Y el hecho de que no te paguen, pues sí es una especie de emergencia, ¿no? Entonces sí, el estadounidense promedio, pues sí, no puede, o sea, vive check by check, ¿no? Quincena por quincena y no, pues que no le paguen un mes, pues sí es un problemón, ¿no? Sí, Porque además no puede, me imagino, no sé, si puede acceder a subsidio de desempleo, ¿no? Si está en furlough, si está, no entonces, creo, ¿eh? pues no tiene No, no creo. la ayuda del Por- gobierno, no tiene lana, no tiene, Pero pues, ¿qué incluso si hace? quieres meter tu solicitud, pues good no hay luck, quien te porque ¿quién te la va a reciba. recibir? Buen Exacto. Exacto, punto, no te la pueden ni recibir. buen Sí, punto. no, está cañón, cañón. No, y aquí mi duda sería, o más bien, no mi duda, pero mi análisis o buscando un análisis de esto sería, ¿cuál es el límite, no? O sea, ¿hasta cuándo esto puede continuar y mantenerse? Porque después de cuánto tiempo sería insostenible. Eso es como que me gustaría analizar desde esa perspectiva. Mira, la regla de dedo, así que se habla mucho de estos efectos, es entre punto uno y punto dos puntos porcentuales del PIB por cada semana que no, que esté el cierre del gobierno. He oído mucho el punto uno. Recientemente he leído algunos artículos de los 2.2 puntos porcentuales. Entonces, si vas a crecer 3.5, pues ahora, esto dura, no sé, 5 semanas, pues vas a crecer 3%, ¿no? Hay holgura en la economía, o sea, hay espacio en la economía de Estados Unidos para en lugar de crecer tres y tantos, crecer tres o dos, sí hay, ¿no? O sea, sí existe en el general. Lo que hablan ustedes de una perspectiva no macro, sino una perspectiva familiar y de consumo, pues sí se te desacelera el consumo, ¿no? Sobre todo porque no estamos viendo un avance en estas negociaciones. Algo muy interesante que leía en una columna de Ezra Klein, que no sé si lo siguen, pero si no, síganlo. Él hace muchos videos y escribe en el New York Times. La verdad me parece un gran analista político. Él hablaba como de qué curioso es este cierre, porque los demócratas están abogando por todo el tema de los seguros sociales, cuando el electorado estadounidense votó por Trump sabiendo que Trump iba a quitar estos estímulos, digamos, de salud. Entonces, para todas aquellas personas que no tienen acceso a un seguro social por su trabajo o por el gobierno o por donde sea, se van a estas fuentes de subsidio donde te sale más barato contratar un seguro de gastos médicos. Si a eso se los quitas, el próximo año, en lugar de tener que pagar una póliza por $2,000, vas a tener que pagar una póliza por 4,000. Y entonces hablaba él algo de este efecto de los demócratas están defendiendo algo que incluso en las elecciones el electorado no defendió, porque sabía en esta estructura de Trump, esto es algo que Trump quería quitar desde el principio, ¿no? Entonces, como que habla de esa, situación complicada para los demócratas porque quieren resolver este tema cuando les dejan algo ideológico por lo que Trump ha votado por quitar, ¿no? Y lo han votado a él por quitar, que es todo ese incentivos en la parte de seguridad pública, de salud, ¿no? Ujú. Entonces, se vuelve
muy, muy complicado quién va a ceder, que es lo que preguntas, ¿no, Eric? ¿Cuánto tiempo? Pues realmente es a quién le va a afectar más esto políticamente. O sea, el costo político, ¿quién se lo va a llevar? ¿Los republicanos o los demócratas, el gobierno de Trump? Todos, hay diferentes encuestas, una que consultaba, estaba viendo ahorita en la mañana, decía casi que un tercio los republicanos o todos, ¿no? O sea, aquí todo el mundo va a perder, aunque siempre han dicho que el que se lleva la pérdida de estos lockdowns, de estos shutdowns, es el presidente, que tiende a ser el presidente el que se lleva como el peor castigo. Pero ¿hasta qué punto, no? O sea, si tú llegas 2 semanas sin ganar dinero, yendo a trabajar, pues es una estructura muy diferente que si pasas un mes y medio sin recibir sueldo, ¿no? Es de, ya me Claro. da igual quién gaste, lo que sea, a mí ya, que regrese esto, ¿no? Sí, O sea, claro. conforme pasa más tiempo, más desesperada se vuelve la solución. Sí, claro. No, y a ver, y no solo es a las personas del gobierno, ¿no? O sea, como dices, a la gente que trabaja en construcción, temas de permisos, la misma basura en las calles, ¿no? O sea, la gente se empieza a inundar de basura. No sé si lo percibiste allá, Eric, no sé si había como más basura en las calles, ¿no? Porque supone que no la están recolectando. La verdad te digo que no, o sea, me fijé y no lo sentí de esa forma todavía. Ujú. No sé si 10 días es poco, pero también a lo mejor yo estuve en Texas es muy grande y a lo mejor no se nota tanto ahí, pero a lo mejor Nueva York, Sí, las claro. ratas están a todo lo que dan ya desde el día 3, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí, sí, de por Es más sí. felices, exacto. Yo, o sea, yo estuve en Nueva York el fin de semana y no noté acumulación de basura, como tal basura, pero incluso llevaban 3 días Sí, claro. 3 o 4 días, o sea, no se notaba todavía, ni siquiera en el aeropuerto, la verdad. Pero regreso al punto. Sí, Volé en pero, un sábado, regresé un lunes, o sea, o sea, Oye, y fuiste a pasar tenemos, fin de semana a Nueva York, Dani. A no, gusto. no, 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 o sea, sí, Luis pero González no. no desaprovecha. Fui a hacer un análisis económico del Ajá, shutdown. va a ver cómo estaba la onda de... Sí, claro. Exacto. Oye, Dani, y tenemos, Luis, tenemos datos de cuál ha sido el shutdown más largo de la historia moderna, si es que, así que ha habido alguno relevante o no. Vas, Dani. Sí, o sea, el Sí, último. el último, del de Ese es el treinta y más, cuatro días. Ese es el ese más es el más grande. largo. Sí, Ok. sí. Y de hecho, mira, tengo aquí más o menos así los datos, así grandes rasgos. Diciembre de 2018, 34 días. El previo fueron 2 días de enero 2018. De ahí nos vamos a septiembre de 2013. Este es el que le toca a Obama. 16 días. 2000, perdón, en 1995, 21 días, y de ahí otro de 5, otro de 3 y ya, o sea, de 34 el siguiente es el del 95, que son 21 días, y el siguiente, 1978, 17 días. Ok. Cuido, Buenos datos, ¿eh? según yo, este es el número 21, ¿no? Este es el Shutdown 21. Tendría que Desde contarlo dentro de la gráfica, pero desde pues el yo creo que setenta y por ahí. siete Según yo, sí. Bueno, vi una gráfica de Bofa que decía que era el 21. Entonces yo le creo a Bofa. Es correcto, los acabo de contar, yo lo tengo del New York Times y son Ajá. igual, o sea, este es el 21. Este es el Había 21, 20, ha ¿no? pasado 20, sí. Y esos son los 34 días mayores, que es diciembre de 2018. Sí, 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 sí. O no recuerdo si realmente hubo un impacto. Es que es bien difícil, ¿no? O sea, Y decir diciembre que aparte. sí, diciembre, no, y además, ¿cómo mides realmente el impacto en el crecimiento, por ejemplo? O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido shutdown? ¿Qué hubiera pasado? Va más bien contra lo que pasó. Pues tienes que empezar a hacer como muchas hipótesis, ¿no? Para sacar el numerito. Entonces, no sé, no recuerdo si realmente hubo un impacto económico en esa ocasión. Y lo que pasa es que lo que suele pasar es que también es un impacto y rebota, ¿no? O sea, el siguiente trimestre lo curas por completo, o sea, lo reviertes por completo, ¿no? O sea, Ujú. claro, el problema cuando son en diciembre es que tienes impactos desde la estacionalidad de las ventas, vacaciones de los niños, o sea, vuelos, o sea, tienes muchos, o sea, muchos datos ahí. Yo la verdad tampoco me acuerdo exactamente cuál fue el impacto. Hay cosas de consumo que si tú te ibas a comprar un coche y, ay, pues es que ahorita no me están pagando, me voy a esperar, pues te lo compras el próximo mes, ¿no? A lo mejor sí no sales a comer más veces el día que te empiezan a pagar, ¿no? O sea, sí hay consumo que pierdes, ¿no? Pero, pues, o sea, no recuerdo exactamente qué tan profundo fue ese shutdown. Y aparte, hay otro factor muy importante y es el ciclo de política económica en el que nos encontramos ahorita.
¿no? Que es una bajada de tasas, la primera bajada de tasas de la Fed fue el mes pasado, entonces ahora quieren volver a bajar las tasas, las presiones, las disrupciones de Trump. Entonces, o sea, es como una coyuntura muy, muy difícil para 34 días en caso que durara, ¿no? Sí, claro. Y siempre tienes, o sea, y según yo, existe como la discrecionalidad del presidente, o sea, cuando termina el shutdown, si hacer retroactivo los pagos o no, ¿no? Entonces, o sea, hay algunos que dicen, ok, sí, ya, aunque trabajaste un mes, no se te pagó durante ese mes, pero pues ahí te van 2 meses, ¿no? El corriente y el que se te debe, ¿no? Y entonces, pues ahí sí ya pues, puedes recuperar gasto que no hiciste durante el mes pasado, sobre todo si es un coche o si es lo que sea, ¿no? Pero Ujú. hay presidentes y Trump medio lo ha entredicho que así de, pues es lana que se perdió y es lana que se perdió y con la pena no se te va a pagar, ¿no? Entonces, pues ahí no abona a que el consumo, pues repunte, ¿no? Y incluso ha dicho que la gente que está de licencia con esta idea de que, ay, no, no te corrimos y bien, pero estás de licencia, ¿no? Que esas licencias haya gente que no recontraten, o sea, Sí, que sí corran. sí. Y eso va a ser peligrosísimo en un sector laboral que ya está debilitado. Si bien es cierto que la fuerza laboral federal representa relativamente poco, pues igual es gente que tenía un trabajo que ya no va a tener, ¿no? Entonces, en un sector laboral que ya viene bajando, que ya hubo un recorte de gasto por parte del gobierno de Trump, pues no es una situación que abone a ver un cuarto trimestre del año súper fuerte, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Es complicado, complicado el tema. Por ahí las Polymarket, ¿no? La de apuestas, pues ya están diciendo que va a durar entre 20 y 30 días. Es por lo menos la apuesta que va ganando. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Que hablando un poquito de Polymarket, hoy en la mañana vi una gráfica de el Nobel de la Paz. No sé si, Sí. si vieron esa gráfica en donde la chava que ganó, ¿no? La venezolana, pues prácticamente no pintaba en las encuestas y de repente ayer a las 4 de la tarde, se avisó hoy a las 5 de la mañana, ayer a las 4 de la tarde empezó a despegar y a despegar y a despegar y a despegar y a despegar, como si hubiera habido pues, inside trading, ¿no? Entonces... Pues sí, sí, o sea, sí he leído un par de críticas durante el día, acerca de pues, el tema, todo el tema de inside trading en estas plataformas de apuestas, pues sí, de eventos políticos o de eventos particulares, ¿no? En donde, pues la verdad es que sí hay mucha gente que ya sabe el resultado, ¿no? Y que no los detiene nada sin ir y apostar y ganar algo de lana, pues, sabiendo qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, hay gente que ya conoce el futuro. Pues sí, Exacto. ¿Te acuerdas de y- Back to the Future? Bueno, pues así, exacto, el almanaque, así. exacto, y no porque regresaron, o sea, y no porque vienen del futuro, sino porque ellos son los que están haciendo, o sea, son los tomadores de decisiones que generan el futuro, ¿no? Van a bajar las tasas, Exacto. Eso está, pues, exacto, eso sí, o está muy sea, interesante. Sobre todo, o sea, el premio Nobel de la Paz ha sido, o sea, como que el tema de esta semana, ¿no? Porque la gente abogando porque fuera Trump, pues bueno, y qué tan, o sea, a tal grado llegó esto que antier o antes de antier, la primera plana del Financial Times era el Nobel y Trump, con todo el tema de Gaza y de la paz, o sea, Israel y el cese al fuego, o sea, hubo una columna entera que leí sobre el Nobel de la Paz, incluso hasta me enteré cuántos miembros votan, son 5, y quiénes, o sea, de verdad, porque empezó a Siempre lo haber ha querido, mucho. ¿no? Trump siempre ha querido el premio Nobel de la Paz. Me acuerdo que en su periodo anterior también lo trató de buscar resolviendo alguna de las guerras, no me acuerdo si sí. por Rusia, algo, pero como que él también se decía que iba a estar nominado o que también lo iba a buscar, algo así, me acuerdo bien. Y creo que fue cuando ganó Greta Thunberg. Fue ella quien lo ganó, ¿no? Sí, ¿Ella, ella, bueno, ella tiene el pues Nobel, Greta? No sé, no sí, sé, no sé, no ¿no? sé, no sé. Creo que sí. Ok, Creo que sí, digo, ahorita lo investigamos para no quedar mal ajá. con Exacto. quién se va. Pero o sea, pero me acuerdo perfecto que Trump ya era un premio que estaba buscando y decía que se lo iba a ganar también anteriormente. Ya, Y es algo que ha estado obsesionado, ¿no? Con ese tema. No sé si es por ser una copia como Obama
también al principio de su mandato Es le que, a dieron el ver, Premio Nobel de la Paz. el Nobel de la Paz de Obama fue un chiste, ¿estás de acuerdo? Sí, y miren que soy totalmente fan de Obama, me parece, o sea, uno de los mejores demócratas y defensores de la democracia moderna, súper fan. Aún así, creo que un Nobel de la Paz, empezando aparte de su mandato, pues, en fin, ¿no? Sí, no había hecho Tengo, prácticamente nada. o sea, sí, exacto. No había hecho, estaba viendo lo de Greta, entonces ahorita lo comentamos, pero, o sea, no había hecho nada y aún así, yo que de ahí viene, Eric, no sé. Y del ego, del gigante ego Sí, que del Trump ego. tiene. Sí, 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 del ego, claro, del claro, ego. Es un O sea, narcisista, creo que en entonces, su oficina también tenía, o sea, porque también estaba obsesionado con ser como la persona del año de Times, sí, claro, y nunca lo habían nombrado, pero en su oficina tenían marcada una o dos portadas del Times que él había hecho, ¿no? Nombrándose a sí mismo como la persona del año. Pero pues yo creo que es un tema, como dice Dani, de ego, ¿no? O sea, yo creo que cualquier premio que le des, ¿no? O sea, se sacó el muñequito raro de las azucaritas, lo va a presumir porque es el único que lo tiene, ¿no? Porque él sabe claro, escoger paquetes de azucaritas en donde viene el premio raro. Entonces, claro, no sé, claro. o sea, siento que es parte de su personalidad. Oye, hablando de totalmente, y es, Polymarket, no, vas, Dani, vas. no, nada más era lo de que sí, que totalmente, es que es un narcisista, entonces necesita, o sea, algo que Sí, nombrar. claro. Sí, claro. No, les iba a decir que hablando de Polymarket, que ahorita lo sacaste de lo del premio Nobel, esta semana se anunció una ronda de financiamiento para Polymarket de $2 billones por parte del New York Stock Exchange. Ujú. Entonces, lo que empezó como un tema de justo de apuestas, de información como side information, pues se está institucionalizando que incluso ya hay una inversión fuerte en ellos. Me parece increíble, yo creo que es una parte muy nueva de la cual se desprenden los mercados, o más bien es otro tipo de mercado, Sí, ¿entiendes? claro. No, y a ver, Entonces me parece... y ujú, justamente esa ronda convirtió al dueño, ¿no? A Copland, convirtió ujú. al dueño de 27 años como el billonario más joven, ¿no? O la persona Sí, que ha llegado a ese milestone de tener al menos $1 billón, más joven, ¿no? justo. 27 años. Y a ver, y todo es un poco impulsado también por los Trump, ¿no? O sea, uno de los hijos, no me acuerdo si Eric o el otro. Jared, ¿no? No, no, o Jared, no sé Ah, si no, es. sí, sí, sí. Sí, uno de los hijos está como en el board. Antes estaba prohibido en Estados Unidos, ahorita ya lo están regulando. Una de las empresas que lleva la bolsa le está metiendo lana. Ice, Exacto. sí. Entonces, pero se me hace un mercado no solamente opaco, sino que además extra manipulable y con un chorro de gente que tiene inside information que puede hacer lana relativamente fácil, ¿no? Pero justo yo creo que con esto, con esta inversión de New York Stock Exchange y la otra empresa, yo creo que es para institucionalizarlo, para darle seriedad, para darle forma, para meterle tecnología, justo para evitar el tema de las manipulaciones, inside information, etcétera. O sea, yo lo veo con buenos ojos, que sean dos instituciones fuertes las que están haciendo esta capitalización. Ujú. No, y a ver, y algo que decía que justamente una de los comentarios que leí fue de un profesor de Harvard que decía justo, ok, sí hay manipulación, pero pues la verdad es que en el overall es positivo. ¿Por qué? Porque hay un descubrimiento, o sea, el inside information se está dando a conocer mucho más rápido que antes y entonces los mercados pueden trabajar con mejor información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí hay gente haciendo lana, que no debería estar haciendo lana, pero pues, por lo menos conocemos de manera más rápida y más efectiva pues, información que solamente pocas personas conocen. Pero Sí, bueno. ¿Y dónde está posicionado, no? O sea, cada vez hablamos más, de la misma manera que cada vez el mercado parece que te dice menos, parece que ahora te dice más el mercado de apuestas versus el propio mercado, ¿no? O sea, claro. en las elecciones era así, o sea, y ahorita, hoy por hoy, muchas veces yo me meto a estos sistemas para ver, ¿quién crees que sea el siguiente chairman de la Fed?
hay algo que me va a significar, porque hoy por hoy el mercado no me lo está diciendo. O Sí, sea, hoy por claro. hoy el pricing de las acciones, el pricing de las tasas, no me lo está diciendo. Entonces, pues como nosotros aquí podemos, yo creo que va a ser perengano, yo sé que a ver, ¿qué opina el otro mercado de las apuestas, no? Ujú. No, pero además el mercado muchas veces tiene formas como distintas de leer. O sea, porque uno puede decir, ok, tal personaje va a ser el nuevo presidente de la Fed, ¿no? Y tiene estas visiones. Entonces, ¿cómo juego la visión A? ¿No? Entonces, no, pues me voy largo bonos, los spreads y la fregada. Pero quizás para otra persona diga, a ver, esa visión que tiene, pues no es importante, yo me voy a fijar en la visión B. Entonces, ¿cómo juegas esa visión B? No, pues corto equity, etcétera, etcétera, ¿no? Y o cómo juegas la visión C, ¿no? Entonces tienes distintas visiones de la misma persona siendo interpretadas o siendo jugadas en el mercado con distintas posiciones. Entonces no es claro, ¿no? O sea, el mercado es difícil que te diga exactamente quién, ¿no? Y aquí la pregunta es muy puntual. ¿Quién va a ser el siguiente presidente de la Fed? Fulano, ¿no? Entonces, pues ya te das una idea más clara, ¿no? Y no tienes que estar interpretando con tu bola de cristal si las acciones suben, eso es que le va a ir, o sea, que va a ser Waller o si ¿no? No sé. Y son Oye, justo, tantos temas en el centro que es cierto, o sea, pues, sale una nominación y el mercado apenas reacciona porque ese mismo día salió el reporte de otra Exacto, cosa. exacto. Entonces, hay muchos juegos ya hoy por hoy con la profundidad que tiene el mercado. Perdón, Eric, Exacto. te interrumpí. no, que justo le estaba leyendo que una mujer, la del Fondo Monetario Internacional, se me fue su nombre, justo lo que dijo fue, la incertidumbre es la nueva normalidad. Entonces, pues yo creo que tienes razón, tienes O sea, pues razón, al yo creo final del que día, pues igual estos mercados te ayudan a bajar esa incertidumbre, o sea, el mercado de las apuestas, porque, mercado alterno. pues sí, al menos te están diciendo cosas que pocas personas saben, ¿no? El Ujú. problema es, o sea, es que ya se vuelve como la segunda o la tercera o la cuarta o la quinta derivada, ¿no? El problema es si de repente crees que las cosas o que el mercado te está diciendo la verdad, pero ese mercado puede ser manipulado por alguien más que no conoce la verdad, y entonces se vuelve una profecía autocumplida, ¿no? Porque el mercado de apuestas está diciendo esto, entonces es lo que va a pasar, cuando en realidad el que lo está empujando es una persona que no sabe qué va a pasar. O sea, sí se vuelve, o sea, puedes tener ahí una segunda o una tercera derivada, ¿no? O sea, Sí. llega un momento, ahorita, probablemente ahorita sea confiable, pero llega un momento en el que puede ser tan manipulable que deje de ser confiable. No, pues simplemente el Totalmente. movimiento que estás hablando con el Premio Nobel de la Paz, que es, perdón, el Premio Nobel de la Paz que tiene cero impacto en el mercado. O sea, si lo hablamos así fríamente, tiene cero impacto en el mercado. Es más, creo que ni el Nobel de Economía tiene, con el debido respeto de, de todos mis colegas, tiene cero impacto en el mercado, ¿no? Y miren, yo soy fan y lo sigo y ya me enteré el de física, o sea, me voy enterando el de literatura, así, y el siguiente ya es el de economía, pero sinceramente es que en algo que no es tan relevante, hay un mercado donde empezaron a subir las apuestas por esta señora venezolana y me parece como muy mágico, ¿no? Que estas cosas pasen porque estamos buscando constantemente información y constantemente cómo ganar con base en esa información, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Pues sí, tú que eres lectora, ¿ya habías escuchado del Nobel Del de Premio Nobel de Literatura? Literatura, no, Laszlo, perdón, pero el apellido me es a Laszlo veces casi Kraskovsky, o sí. sea, impronunciable, lo siento, o sea, eso está súper mal, Y cuando tienes una pero K, varias Ks y varias Hs en el apellido, olvídalo. y zetas hay por ahí, o sea, es Laszlo, o sea, no había leído nada de él. La verdad es que no había oído ni siquiera de él. Pero bueno, pues sí, ya tengo que aceptar que me puse a investigar un poquito qué tipo de novelas escribe y demás, pero no, sí, sí, y fíjate que tengo un grupo de amigos también muy lectores y les dije, oigan, ¿alguien conoce algo? Y todos ni lo habíamos oído. Ah, bueno, pues muy bien, una de esas joyas de la literatura que no habíamos conocido ninguno. Sí, claro. Y que bueno, pues sí, no sé, ¿tú lo habías oído, Luis, No, Eric? no, no, ¿Lo habían nunca. escuchado? Yo No. no, la verdad no. No, digo, ya también me puse a Entonces, leer algunas reseñas de sus libros, ya apunté un par. Obviamente, como buen autor, pues por lo menos oscuro para Latinoamérica, pues sus obras, o sea, sí está en español, pero sabes, libros agotados, ¿no? Habrá que esperar al menos un mes para que regresen y poder comprar, porque ahorita creo que no es tan fácil comprar algo de él.
Entonces, pues Ya nos ya platicarás cuando leas anotaré uno. ahí un par de títulos y a ver qué tal. Sí, hubo un par que a mí también se me los puse ahí en mi lista, pero no me había dado cuenta que también estaban agotados. Es de moda. Sí, pues sí. No, a ver, están agotados porque pues, obviamente es una primera tirada, No se los acaban hacían. y pues ya, ¿no? Sí, Hasta allí. sí, sí, Pues sí, sí, ahorita sí. ya va a empezar a haber demanda, pues nada más hay que esperar que la oferta llegue. Sí. Me gusta este tipo de premios Nobel de literatura donde son como, o sea, joyas escondidas probablemente y que no fueran, como muy conocidos, ¿no? O que no se conocieran, mucho. Y creo que, pues, el Nobel ha hecho un esfuerzo por hacer también mayor equidad, sobre todo en términos de género, ¿no? Muchas escritoras recientemente, ahora es un escritor húngaro, o sea, como que creo que hay ahí una mezcla bastante interesante después de varias críticas que ha recibido los Nobel, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Oigan, algo que voy a platicar con los dos, y qué bueno que estás, Dani, para este tema. Banamex, la transacción de Banamex. Este, Ok. ¿Qué han opinado? ¿Qué han visto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué positivo se ve para la banca en México con esta transacción y que Citi se vaya? Me Ujú. parece que creo que hay algo de qué platicar aquí. Lo que vi hoy, el viernes temprano, es que Citi ya le dijo a la REA que no va, ¿no? Que no. Que no quieren que lo compre el 100% ni nada, entonces Exacto. ya. Entonces pues, se queda Chico Chico Pardo. Chico Pardo. Pardo con el 25%, el otro porcentaje va a salir con una OPI, ¿no? Con un IPO. Este, a ver, desde mi punto de vista, o sea, esa necedad de que en su momento fue de AMLO, de no, se tiene que quedar con capital mexicano. Este, creo que al principio lo veíamos como una necedad, creo que no está del todo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes, o sea, prácticamente hoy por hoy todos los bancos sistémicos son capital extranjero, ¿no? BBVA, Santander, pues en su medida hablando de qué tan sistémico es Scotia. Entonces, pues también está sujeto al capricho de que la matriz te diga, no, pues nos salimos de México, o no, pues cierra la cosa esa, o lo que sea. Entonces, el hecho de que se quede con capital mexicano, yo lo veo positivo. No sé qué opinen ustedes, pero creo que, o sea, en su momento fue una necedad de AMLO. Bueno, o por lo menos se percibía como una necedad, pero yo creo que al final estuvo bien. No sé si ustedes opinan lo mismo. O sea, bueno, tengo mixed feelings, porque la verdad es que creo que en una transacción de estas, eh, o sea, inicialmente creo que Jane Fraser no hizo a lo mejor las cosas como debió de haberlas hecho al principio, ¿no? Y Ah, es, sí. tengo este comprador, me junté con no sé quiénes, estos me los van a comprar, vengo a informarte porque ahorita voy a salir a dar la conferencia de Sí, prensa, ¿no? claro. Sí, No sí, sí, vengo sí, a sí. sentarme a negociar con el presidente, nada. Pero Sí, o bueno, sea, sí, una vez que eso ya pasó, Prácticamente Jennifer puso a Banamex en Mercado Libre y a ver quién lo quería, ¿no? sí, y hubo mucha pérdida de valor, Exacto. y bueno, o sea, mucha fuga de capital, o sea, hay pues muchas cosas, ¿no? Pasar. Donde estamos ahorita, pues yo hubiera sido más, o sea, creo que, pues, que el mejor postor es el que se lo lleve, ¿no? O sea, capital extranjero o doméstico, creo que debió de haber sido una transacción que debió de haber sido mucho más limpia que lo que terminó pasando, ¿no? Ahora bien, una vez dicho esto, Citi y Banamex ya están operando como dos entidades, o sea, ya hasta las oficinas se separaron hace un buen rato, ya tienen todas las métricas diferentes de la banca comercial y de la banca de inversión, que es la parte que se queda Citi. Entonces, yo creo que lo que Chico Pardo ofrece es una posibilidad de que la reestructura de Banamex le ofrezca más valor a Citi, ¿no? O sea, Banamex se tiene que reestructurar y se ha venido reestructurando a raíz del anuncio de la venta, ¿no? O sea, el hecho de que la REA quería comprar todo de esta manera, hay muchas cosas que tengo que decir sobre su oferta, empezando por hace 3 o 4, no sé, meses, se fueron de roadshow, Grupo México, a Europa, y él juró y perjuró y juró y perjuró que no iba a hacer un bid por Banamex. Y después resultó que sí, ¿no? Entonces, cuando ustedes pueden ver el precio de la acción de G Que se México, cayó. que empieza a acelerarse muchísimo.
cuando hacen este roadshow, entonces convencen a varios inversionistas europeos de métanle porque no vamos a comprar Banamex. Y se vuela la acción, ¿no? Y después viene este anuncio y es un desplome brutal el lunes de esta semana. Hoy salen ya a decir que Citi no quiere esa oferta. Y después Grupo México ahorita en la mañana salió a decir, muy bien, ya no vamos a hacer un nuevo bid por Banamex, ya. Y pues la acción estaba, antes de que me metiera con ustedes a platicar, estaba subiendo un poco. Ahora yo creo que el mercado va a castigar la mala comunicación del Grupo México, ¿no? O sea, destrozó valor en una semana nada más por este bid, ¿no? Cuando el mercado le estaba diciendo, no te metas a Banamex, tú eres una minera, no tienes nada que hacer con un conglomerado, con un grupo financiero tan grande y de tanta historia como tiene Banamex. O sea, Banamex es un monstruo, literal, en el mejor de los sentidos, es un banco muy grande. Entonces, pues hubo, creo que un castigo. Ahora, el hecho que hayan elegido la oferta de Chico Pardo versus la de Grupo México, eso quiere decir que Citi está dispuesto a correr el upside de que Chico Pardo entre, reestructure el banco, haya un upside ahí, el IPO salga mejor colocado y esa ganancia se la quede Citi, ¿no? Versus hoy vender todo y quitarte el problema ahorita, ¿no? Entonces, a mí me hace más una decisión de negocio de Citi de decir, el beneficio de la duda se lo estoy dando a Chico Pardo para que me reestructure el banco y podamos salir a colocar. Yo sobre ese IPO tengo ya tantas dudas, se ha Yo, pospuesto yo te iba a tantas decir veces. exactamente lo Es posible mismo. que con Chico Pardo, Sí, yo te decía exactamente lo no mismo. O sé si sea, va a salir. tomar el riesgo de un IPO aquí en México, a mí no sé si se me hizo la jugada más inteligente. Lo que sí es que Chico Pardo pues fue muy buen banquero, hizo muy buenas cosas cuando estuvo en Inbursa, y digo, es un gran hombre de negocios, y él sí se dedicaba a la banca. Germán Larrea, pues no, evidentemente. Este, pero sí creo que para los shareholders de Citi, tomar ese riesgo de reestructura y de buscar un IPO está complicado. Y hay una cosa relevante, o sea, al final el IPO no te asegura que va a terminar en manos de mexicanos. O sea, el IPO por el 65% del capital o del float puede acabar pues en cualquier otra institución. Entonces, como que sí se me hace una decisión muy extraña. Digo, yo no sé si la mejor postura o el mejor bid fue de la de Germán Larrea. No sé si hubiera sido la mejor estrategia para Banamex, que él lo liderara. Pero se me hace raro, o sea, no entiendo muy bien el racional de los shareholders de Citi por esta decisión. O sea, y también creo que el rompimiento con Chico Pardo también hubiera sido caótico, y eso hubiera sido muy mal visto en términos de mercado, porque la transacción prácticamente estaba cerrada, o muy avanzada. Entonces yo creo que el rompimiento de esa transacción hubiera sido muy costosa, hasta políticamente para Citi, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y creo que, o sea, la idea de quedarse con Chico Pardo, o sea, le hace un upside en el caso de la reestructura, y si es que hacen el IPO, lo colocan ahora. Como persona de capitales en México, me encantaría ver otro banco grande listado en bolsa, que ha sido la tendencia a la baja. O sea, sacamos Santander, hay muchos deslistes en la bolsa. Entonces, claro, ver un sector financiero que hoy pesa a lo mejor 20% del índice, 18% del índice, ver otro banco grande que, o sea, con información, que es un banco, pues es el banco de México más antiguo, Sí, el de literal, más de más tradición, sí, años, ¿no? claro. En la banca. Y hasta en algún momento fue Banco Central, ¿no? Entonces, claro que me encantaría ver a Banamex en la bolsa, pero como persona de capitales me encantaría. Otro banco, le da diversificación, le da conocimiento o sea, pero no tengo tan seguro que eso sí vaya a terminar saliendo. A lo mejor en 8 meses, en un año, nos estamos aquí mordiendo la lengua, pero Es no que lo ese tengo IPO tan no los claro, ¿no? nos Eric, los ha digo, tú encantado eres tanto más tiempo. experto que yo. Exacto. Ese IPO no los ha encantado tanto tiempo que quién sabe si ¿no? Y cuando venga, pues el factor novedad ya va a haber muerto, ¿no? O sea, igual y como dices, Chico Pardo le puede dar un impulso interesante a la narrativa, pero pues es un IPO que viene saliendo desde hace 5 años. Oye, el mercado de IPOs aquí en México está deprimidísimo. O sea, en general las expectativas inclusive los múltiplos de evaluación a las que las empresas están cotizando y a las que salen, no tiene un racional tan interesante la decisión de Citi. Pero bueno, pues sí, O sea, como dice está, Dani, a lo mejor nos vamos a morder la lengua en unos meses. está súper deprimido, pero le ganamos a Londres en, en, Sí. en, en colocaciones de IPO este año. Está Porque tristísimo para vamos a tener Londres. una de $400 millones, cabrón. Exacto. Tristísimo para Londres, exactamente. O sea, no es que México esté muy bien, sino que Londres está muy jodido.
Sí, cuando era claro. un lugar donde había muchos IPOs. Pues era el Y hub eso es más europeo. por, Ujú. y ese es Brexit related, Eric, es este mix de apetito, vas y colocas en otro lado, o qué hay atrás de eso. Otra vez, Dani, ¿cuál fue la O sea, pregunta? que en Londres haya tan poquitos IPOs, o sea, ha sido que las empresas no se quieran listar allá, o sea, es un Brexit relacionado, es un apetito, mejor otro lado, o es... Nosotros tuvimos mucha cercanía con una empresa que teníamos en el portafolio que cotizaba en bolsa, y la verdad es que a partir del Brexit fue una decadencia en los mercados tremenda, o sea, tanto en los flujos, como en el nivel de empresas que se iban a listar. O sea, yo creo que ese impacto sí fue muy fuerte para Londres y se perdió el atractivo por completo allá. Sí. Sí, pues de ser el hub Sí, pues make sense. europeo se perdió. Sí, Y a ver, y era algo que, o sea, que además estaba cantado, ¿no? Porque desde antes del Brexit decían, a ver, el City, ¿no? La parte financiera de Londres va a ujú, sufrir con todo esto, ujú. ¿no? O sea, o sea, había gente que ya empezaba a mover como el centro neurálgico, financiero, bursátil a Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, Sí. porque Inglaterra ya no, o sea, se estaba aislando del continente, Y ¿no? sabes qué, o sea, lo que pasó es que muchas empresas europeas, pero con management en otros países, no sé, management español, francés, lo que fuera, iban a Europa, digo, iban a Londres a listarse, pero conservando los managements de los países de donde eran fundadas las empresas. Entonces hacen eso y luego, en el momento del Brexit, tienes que mover de regreso a todo tu management al país de origen y ocasionó unas distorsiones empresariales muy, muy fuertes. Nosotros lo vimos con esta empresa española, era española, se lista en Londres, todo el management está allá, y en el momento que sale el Brexit, es puta, pues repatria a toda tu gente, repatria todo a España, y fue caótico, o sea, pero verdaderamente caótico. Y Sí, eso le claro, pasó a miles de empresas. sí, claro. Oye, Eric, Sí, nos sí. decía, dale, Dani, porque ya No, que es iba a cambiar el interesante tema. pensar en consecuencias del Brexit y tantos años después, en su momento muchos, bueno, Sí, pues van a ser muy poco a poco. Y cuando hablamos de consecuencias de administraciones, como las probablemente las tengamos que hablábamos de Trump y demás, o sea, a veces te das cuenta de las consecuencias. ¿Cuántos años han pasado el Brexit? ¿Brexit qué fue? sí, ¿2016? 18 ¿17? por ahí. No, hombre, estamos hoy Fue, con las memorias muy mal, ¿eh? Las memorias hoy nos están traicionando. Pero bueno, o sea, han pasado tantos años y sigue siendo una consecuencia de una Que se sigue administración de hace pagando, tanto y claro, tiempo. claro, claro, sí, claro, claro. sí, claro. Sí. Perdón, nada Eh, más era como el comentario de qué va a pasar en 5 años, va a estar difícil ver las consecuencias, ¿no? No, le iba a preguntar a Eric, porque también él estuvo esta semana en Texas, ¿no? Viendo temas de bienes raíces y eso. No sé si traes algún insight interesante. Sí, la verdad es que sí. Justo fui a ver temas de real estate comercial, o sea, espacios de oficinas. Platicando con varias personas de la industria, pues sí nos dieron un insight muy, muy fuerte que está muy, muy complicada la situación para el sector comercial. Las desocupaciones más o menos están casi en el 30%, cuando antes se consideraba una desocupación del 25% casi en distressed asset. Entonces, hay mucha desocupación en todo el tema comercial. O sea, comerciales, Obviamente, oficinas y centros comerciales o solo oficinas. edificio, en Estados Unidos lo consideran más como oficinas, pero digo, centros comerciales sí. Pero es más retail y se cuesta un poquito diferente. Comercial 100% allá lo tipifican como edificios de oficinas. Ok. Entonces, obviamente se da este fenómeno tras la pandemia y no ha habido una recuperación relevante de este sector y esta industria. Y está representando un chorro de impactos negativos en distressed assets, porque al final se te desocupa la oficina. Bueno, viene COVID, se desocupa la oficina, la gente ya no hace mucho work from home, ya no necesita tantos espacios, pero tú estás apalancado a un 70% loan to value, más o menos, 60-70% loan to value, y te suben las tasas. Entonces, la cantidad de créditos que se están defaulteando por la desocupación y por la tendencia del work from home y las tasas altas es brutal, brutal, y no están habiendo signos de recuperación.
O sea, también si lo ligas un poquito al mercado laboral, que ya no están habiendo tantas contrataciones, no estás necesitando tantos espacios, la gente sigue demandando mucho el work from home, pues el tema de industriales está parado, ¿no? O sea, bueno, perdón, de industriales, de edificios comerciales está parado. Me están platicando ahí en Austin de un edificio en el centro que lo rentó Meta y está 100% desocupado. O sea, los 20 pisos que rentaron, no, una sola persona no trabaja ahí. O sea, ellos sí siguen pagando la renta y demás, pero o sea, al final el edificio está completamente desocupado y todos los edificios de la zona tienen una vacancy, le llaman, de casi el 30%. Y entonces dicen, no, pues es que ahora ya nuestra nueva estabilización, antes un edificio de oficinas se estabilizaba en el 95%, esa era la estabilización, y distressed era 75% para abajo. Y ahora dicen, la nueva estabilización ya es de 85%, o sea, ya no creen que nunca se van a llenar los espacios de oficinas arriba del 85% como estaban anterior o antes de la pandemia. Eh, Pero es que además, no sé si estás de acuerdo, pero ya no va a pasar, ¿no? O sea, es algo Ujú. o sea, que ya se quedó o sea, que ya llegó para quedarse, ¿no? O sea, ya llevamos, ¿cuántos? 3 años de completa normalidad. Si en 3 años la gente no regresó a trabajar, la gente no va a regresar a trabajar, güey. Sí, está cañón. Nos dijeron dos factores bien interesantes. Es, si el mercado laboral se achata mucho, las empresas tienen la opción o van a tener como más el sartén, el mango por el sartén para decir, quien no regresa a chambear se queda sin chamba, ¿no? O sea, porque ya estás en Ya. un mercado Ujú. laboral en donde la oferta es menor que la demanda. Sí. Entonces, ahí ya las empresas pueden decir, pues ya el que no venga pierde su chamba, y ahí sería un efecto que sí, sí, ya la gente no haría work from home. Pero si el mercado laboral, digo, está todavía medio estable así, la gente no va a regresar a las oficinas. Por lo menos los brokers y los analistas con los que estuvimos, unos de CBRE, ellos inclusive que se dedican a eso, van 3 veces a la oficina. ¿Por qué? Porque la gente y las nuevas generaciones están demandando a fuerza el home office. Y le ha hecho daño a la economía en general. O sea, sí, sí ves el mercado de real estate súper deprimido en términos comerciales. Y pues ya con muchos riesgos, pues casi sistémicos de muchos defaults que se pueden dar. Porque, pues imagínate, traes palanca del 8% porque subieron las tasas, traes a loan to value del 70% con ocupación abajo del 75%, no te da para pagar la deuda, no te da, no hay reestructuras, entonces literalmente son ejecuciones bancarias y pues ya es, el equity vale cero. Sí, claro. Entonces, pues muy interesante ver lo que está pasando allá. Te hablo un poquito en general del mercado, tanto laboral, de las tendencias de la gente para regresar a las oficinas y de cómo este asset class, que era un asset class muy relevante para los inversionistas, está completamente deprimido. Y era muy relevante porque al final, pues tenías un buen edificio rentado por tenants triple A, no sé, los Facebook, los Google, los Metas y literalmente era considerado un bono. O sea, la renta es muy difícil o es casi imposible que ya la defaulten. Es lo primero que tienen que pagar. Entonces, era un asset class con retornos interesantes que se consideraba con cierto grado de riesgo, o sea, muy, muy poco riesgoso. Y pues yo creo que ese asset class ahorita está completamente destrozado. Este, por Oye, varios Eric, ¿y factores. encontraste relación, o sea, o puedes hacer alguna relación también con el sector de vivienda? O sea, porque también, o sea, los datos han sido como muy mezclados, pero sí parece que se ha ido desacelerando el sector vivienda. Pero ¿hay alguna correlación que puedas ver que te haya dado un poquito de color hacia el housing directamente? Fíjate que no, porque, o sea, yo no he notado la correlación y no he notado en dónde se daría, porque al final el mercado de vivienda todavía no se ajustaba al 100%, o sea, siguen habiendo Ujú. precios en muchos mercados exorbitantes, los cap rates, pues, no hacen sentido, dejan de hacer sentido, y en algunos mercados, por ejemplo el de Austin, sí ya ha habido correcciones, similar a las oficinas, o sea, correcciones en valuaciones del más o menos 10-15%. En oficinas es mucho más profundo y ahí podría haber una correlación. Pero en vivienda en general, o sea, ya hablando como que del mercado en general en Estados Unidos, yo creo que todavía no ha explotado la burbuja. Ok. Ok. Sí, porque es Sí, como un tema, ¿no? Sobre todo con las tasas tan altas, el sector sí, vivienda o sea, los precios, o sea, como que es siempre, digo, yo no sé si nos quedó el trauma de la crisis 2007,
2008, pero como que el sector vivienda es un gran termómetro, ¿no? Para la economía. Claro, claro, y yo creo que aguantó digo, los precios, digo, siguen muy, muy altos, y si se siguen bajando las tasas, pues el mercado de Sí, va a vivienda no volver va a a... parar, va a Exacto. volver a repuntar. Sí, sí, iba a haber como una mini corrección, chances de salta esa corrección, y sigue. Sí, claro. Ya. Sí, yo creo que ese es el gran problema ahorita. No, por eso el tema de burbujas, o sea, las burbujas que podríamos estar viendo o que la gente ya está cantando de inteligencia artificial y eso. La verdad es que, o sea, con la Fed bajando tasas, pues es echarle un poquito más de leña al fuego y se ve complicado que realmente vayan, como tú dices, a realmente a reventar pronto. Y no solo bien raíces del equity, ¿no? Sí, o sea, ya ahorita hay mini correcciones y bajan tasas y es un ciclo que no se terminó de cerrar con una burbuja, pero eventualmente en el siguiente va a ser mucho más profunda, ¿no? O sea, puede ser una caída mucho más dark. Sí, 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 se llegan a considerar burbujas. Exacto, No sé, exacto. Hasta suposiciones. lo dijeron ¿no? esta semana, ¿no? De JP Morgan dijeron, pues esta burbuja puede caer y podría caer fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el de JP El Morgan CEO. ha Entonces, andado muy, muy bearish, ¿no? sí, El Jamie. sí, 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 sí. Muchos dicen, el día que esto caiga va a caer durísimo, ¿no? Pues sí, sí estamos casi en, no sé, ayer me hacían justo aquí una pregunta, ¿cuándo llegamos a 7,000 puntos? En noviembre. Es difícil ponerte en contra del mercado ahorita. Sí, claro. Sí, no, o sea, o sea, un buen periodo de trimestrales te lleva el índice a 7000 puntos sin broncas, ¿no? Y no nos va a sorprender. Sí, no. Pero bueno, ¿algo más con lo que quieran terminar? Nada. Creo que por lo que vi rápido en Nada. mis investigaciones, Greta no ganó premio Nobel, pero sí otros Ok. reconocimientos que fue cuando peleó con Trump por Time as a Person of the Year y esas cosas. Ujú. Pero lo que vi así rapidísimo, creo que no lo ganó. Entonces, podemos irnos en paz con nuestra audiencia a no decir este, un dato falso. Mentira. Pero yo Bien. también acepté Muchas que creo que gracias, sí. Dani. Pero igual lo pondremos, igual me dedicaré a investigarlo. Muy bien. Oigan, pues mil gracias, Dani. Siempre es un gusto tenerte. Gracias a ustedes por la invitación y pues nos escuchamos pronto. Mil gracias, Dani. Nos escuchamos el siguiente lunes y a Dani muy pronto también. Bye. Muchísimas Bye. gracias, que estén muy bien. Gracias. Bye.